La anatomía humana es la ciencia que se encarga de estudiar el cuerpo humano de una forma más integral y completa, la cual conlleva detrás varias subciencias o disciplinas, las cuales son la osteología, que se encarga del estudio de los huesos, el sistema óseo; la miología, que se encarga del estudio de la musculación, los músculos; y después tenemos la artrología, que se encarga del estudio de las articulaciones. Para hacer el estudio de la anatomía humana más eficiente se utiliza la medida de referencia de la posición anatómica, la cual se determina de la siguiente manera: de pie, cabeza firme y sin inclinación, mirada hacia el frente al mismo nivel, miembros superiores extendidos con las palmas de las manos mirando hacia el frente, miembros inferiores extendidos también, juntos, los talones juntos, y tienen que estar los pies paralelos. A su vez, la posición anatómica se divide en 3 ejes y 3 planos. Los planos son 2 verticales y 1 horizontal, los cuales son el plano frontal, que divide el cuerpo en 2 caras, la cara anterior y la cara posterior, divide el cuerpo de esta manera. Luego tenemos el plano sagital, que divide el cuerpo en derecho e izquierdo, y luego el plano transversal, que básicamente divide el cuerpo a la mitad en superior e inferior. También tenemos los ejes, los cuales son el eje el antero-posterior, anterior o posterior, que básicamente, como dice el mismo nombre, divide el cuerpo en adelante hacia atrás y es perpendicular al plano frontal. Luego tenemos el eje vertical o longitudinal, que va de arriba hacia abajo, que es perpendicular al plano transversal. Y luego tenemos el eje transversal, que básicamente divide el cuerpo en derecho e izquierdo. La biomecánica deportiva es la ciencia que se encarga de estudiar el gesto deportivo. Utiliza los principios y los métodos para poder estudiar los movimientos del cuerpo humano y así poder enfocarse en el gesto deportivo. Básicamente la biomecánica es cualitativa y cuantitativa, es decir, se fija en la cantidad y en la calidad, para así optimizar el rendimiento de las personas y poder, en base a eso, en base a la información que se obtiene de la persona, darle un entrenamiento adecuado y así evitar lesiones. Se evalúa también eficientemente e inteligentemente una técnica para poder corregirla si existe algún error. El aparato locomotor es el conjunto de 3 grupos importantes en el cuerpo humano, los cuales son los músculos, las articulaciones y los huesos, los cuales juntos nos permiten movernos y desplazarnos. Ahora voy a proceder a explicar los distintos aparatos o sistemas del cuerpo humano. Para comenzar, tenemos el aparato respiratorio, que es el encargado de básicamente hacer el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono del medio externo con la sangre. Su función principal es básicamente incorporar oxígeno para que este se dirija, obviamente, mediante los pulmones y el diafragma, se dirija hacia la sangre y a las células, para así producir la combustión. Básicamente es respirar o inspirar oxígeno por la nariz, para así ir a los pulmones, que va a estar ayudado por el diafragma, que va a contraer y se va a relajar, y así ir por la sangre y pasar a las células de todo el cuerpo. Y luego eliminar esos desechos que son el dióxido de carbono mediante la expiración. Luego también tenemos el aparato circulatorio o cardiovascular, que está constituido por el corazón, el cual posee 2 aurículas y 2 ventrículos. Tenemos las venas y las arterias. Básicamente este aparato, sistema, se encarga de
transportar nutrientes, transportar en el organismo nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y distintas sustancias mediante la sangre a todo el cuerpo. También tenemos el sistema endocrino, que básicamente es el conjunto de órganos que se encarga de regular y coordinar los diferentes tipos de órganos mediante las hormonas. Por otro lado, el sistema excretor es el conjunto de órganos, los cuales son las vías urinarias, los riñones, los pulmones, la piel, el intestino grueso y el hígado, que se encargan de mantener el cuerpo limpio y depurado. Es decir, se encarga de eliminar los desechos del cuerpo humano. Y por último tenemos el sistema digestivo, que es el conjunto de órganos que se encargan de, como lo dice la misma palabra, de la digestión. Básicamente es el proceso de transformar y absorber los nutrientes y todos los tipos de sustancias de las comidas para poder ser absorbidos por las células de todo el cuerpo. Las diferencias entre el cuerpo del hombre y la mujer es que el hombre posee, tiene los músculos más desarrollados, posee más fuerza, pero menos flexibilidad. También tiene más vello corporal, le crece más la barba y además poseen los testículos, el pene, que es el órgano reproductor masculino, los cuales producen la célula sexual de los espermatozoides para la reproducción. Mientras que las mujeres carecen, tienen menos vello corporal, lo mismo pasa con la barba, poseen menos fuerza muscular y tienen menos desarrollo muscular que los hombres, pero tienen más flexibilidad. Tienen las caderas más anchas, las mujeres también tienen la voz más fina, le crecen los pechos y poseen el útero y los ovarios para producir la célula sexual femenina, que es el óvulo, para la reproducción. Bien, ahora hablaremos de la columna vertebral, que es el conjunto de huesos denominados vértebras, que en total pueden ser de 33 a 35 huesos, dependiendo de la persona obviamente, y que se puede mover en anterior y posterior, laterales, y que también gira. Posee 5 secciones, que son la cervical, la torácica, la lumbar, la sacra y la cocígea, y que esta produce el movimiento. Básicamente tiene una función de protección de la médula espinal y que también soporta peso.